Es la mañana del 11 de septiembre de 2001. El caos reina en Nueva York. Las Torres Gemelas han sido atacadas y mientras el mundo mira con horror, un hombre toma una decisión que cambiará su vida para siempre. Un bombero fuera de servicio, armado solo con su equipo y una Harley Davidson Dyna Super Glide Sport, acelera hacia lo que todos los demás intentan evitar: la zona cero. ¿Quién era? ¿Qué lo llevó a actuar así? Esta es la historia que no conoces, la de Tim Duffy. Si me sigues en mi canal desde hace tiempo, podrás recordar la trágica historia de la Harley, devastada por un tsunami en Japón. En caso de no conocerla, te la dejo al terminar el vídeo. En caso de no seguirme, sígueme. Nadie habla de esto, excepto HID Blockspain. Tim Duffy, un bombero veterano del FDNY y exmarín, estaba de descanso cuando el primer avión impactó contra las Torres Gemelas. ¿Qué haces cuando tu ciudad está siendo atacada? Duffy no lo pensó dos veces. Se puso su equipo completo de bombero, agarró su Harley Davidson Dyna Super Glide Sport del año 2000 y aceleró a través del tráfico, paralizado de Manhattan. Llegar allí no iba a ser fácil. Manhattan estaba paralizada. El tráfico estaba completamente detenido. Con su Harley, Tim pudo esquivar el caos, zigzagueando entre coches detenidos, pasando junto a sirenas y humo que llenaban el aire. Llegó a la zona cero, en el momento en que otros estaban huyendo. Duffy se bajó de su Dyna y corrió hacia la Torre Sur. Miró brevemente hacia atrás, una última mirada hacia su fiel compañera de dos ruedas, un gesto común entre los motociclistas cuando aparcan, sin saber si sería la última vez que pisaría tierra firme. El coraje que mostró ese día fue capturado en una fotografía que ha dado la vuelta al mundo y que fue tomada por Matt Weber, un fotógrafo que se encontraba en Nueva York capturando el caos. Pero lo que muchos no saben es lo que ocurrió después. Mientras Tim intentaba rescatar a quienes aún estaban atrapados, la torre se derrumbó, sepultándolo entre los escombros. Su flamante Dyna también sufrió daños. Las heridas que sufrió ese día lo dejaron marcado para siempre. Tim fue rescatado, pero nunca volvió a ser el mismo. Después de meses de recuperación, tuvo que enfrentarse a una realidad que muchos héroes silenciosos conocen: el dolor físico y emocional de no poder volver a hacer lo que amas. Tim Duffy dijo textualmente: «Soy la mitad del hombre que solía ser. Tengo que tomarlo con calma. Mucha gente ve lo que estoy haciendo y dice que estoy bien, pero no me ven jadeando después de subir y bajar la escalera. Fui jugador de fútbol y gimnasta y solía correr largas distancias. Ahora no puedo hacer nada de eso. Tengo que descansar, tomar pausas y seguir mi tratamiento». Pero Tim no se rindió. A pesar de que su cuerpo ya no le permitía volver a la acción, su espíritu seguía en pie. Con su Harley como símbolo de resistencia, comenzó a recorrer el país, llevando un mensaje de esperanza a otros veteranos y bomberos que luchan contra el trastorno de estrés postraumático. Su organización se llama One Soldier, One Dog, One Team. Trabaja para conectar a veteranos con perros de servicio, ayudando a aquellos que, como él, han dado todo por su país y su comunidad. Sin embargo, la historia de Tim y su Harley no termina ahí. Hace poco, un incendio destruyó casi por completo la moto que lo había llevado al 11 de septiembre y con la que había recorrido el país. Esa misma Harley, que fue testigo de la tragedia más grande de su vida, ahora estaba hecha cenizas. Pero así como Tim no se rindió aquel día en las torres, la comunidad de veteranos y motociclistas tampoco lo hizo. Con un llamado a la acción, se lanzó una campaña para restaurar la moto, y después de una extensa búsqueda, lograron encontrar el arnés de cableado necesario para devolverle la vida a esa Harley, devolviéndole también a Tim una parte importante de su historia. Si esta historia te inspiró, no te vayas. Te dejo el vídeo de la Harley que sobrevivió al tsunami. Hay mucho más por descubrir en este canal sobre aquellos héroes que siguen luchando, incluso después de que las sirenas se apaguen.